Buenos días de la Cruz, Guamán, Ruti, Ruiz, Guamaní, Piñas. ¿Se me escucha? Mota, Barrera Sí, y se lo escucha. Suhuayla. Listo, entonces vamos a empezar lo que nos corresponde el día de hoy. ¿Ya? El día de hoy nos toca revisar lo correspondiente a enlace químico, ¿no? Como ustedes deben de tener una formación previa, ¿no? Ya sea de secundaria o de repente algún otro centro preuniversitario, entonces ya han escuchado hablar de enlace químico, ¿no? Y el enlace químico es una fuerza de naturaleza eléctrica, por supuesto, porque están involucrados los electrones, los núcleos, que van a mantener unidos a los átomos o los iones cuando estos formen una sustancia. ¿Ya? Recuerden que las sustancias pueden ser elementos o pueden ser compuestos, ¿correcto? Y entonces, todo, toda sustancia se forma en la naturaleza, esa es la explicación que tenemos, cuando la suma de los dos es menor que la suma de las energías individuales. En otras palabras, si el sistema tiene menos energía, luego de enlazarse, ¿no? Ahora, el enlace químico tiene una clasificación de enlace iónico 1, de enlace metálico 2 y de enlace covalente, que es la número 3, ¿no? En el enlace iónico, básicamente se observa con una frecuencia bastante alta a dos metales unidos a los no metales, ¿ya? Pero eso no significa que sea exclusivo de metales con no metales, pero sí es una elevada frecuencia, ¿ya? En el enlace metálico se van a estar uniendo metales del mismo tipo. En el ejemplo aparecen átomos de cobre unidos con átomos de cobre. El enlace entre estos átomos de cobre se denomina enlace metálico, ¿no? Y en el enlace covalente, lo que se tienen es elementos no metálicos. En el ejemplo se ve el oxígeno de color rojo y amarillo se une con el hidrógeno de color plomo, ¿no? Formando la molécula de agua. Y esta molécula de agua a su vez se une con otras moléculas de agua a través de las llamadas fuerzas intermoleculares, ¿ya? ¿Sí? Entonces, el enlace químico tiene tres clasificaciones: iónico, covalente y metálico, ¿sí? Ahora, ¿en qué nos fundamentamos? Desde el punto de vista cualitativo, si decimos iónico, en el casi 90 y tantos por ciento decimos metal que se une con no metal. En el enlace metálico, entre metales, solamente entre metales. Y en el enlace iónico, no metales, entre no metales. ¿Listo? No. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Y cuál es el otro sustento? El otro sustento un poco más técnico que le hemos dado, no la parte cualitativa, sino la parte cuantitativa, ¿ya? Es respecto a la diferencia de electronegatividades. Recuerden que la semana pasada vimos lo referente a electronegatividad en tabla periódica, ¿ya? Y entonces, ¿ya? Entonces, cuando yo resto la electronegatividad de un átomo con la electronegatividad del otro átomo, entonces esa diferencia justifica el tipo de enlace. Y con una elevada frecuencia. Ahí está. Si la diferencia es menor que 1,9, se dice que el enlace es covalente. Si la diferencia es mayor de 1,9, se dice que el enlace es iónico. Pero si la diferencia es 0, entonces es entre metales puros, ¿ya? Entonces, yo tengo ahí que tener bien en cuenta la electronegatividad. Recuerden que el flúor tiene una electronegatividad de 4. Al oxígeno se le ha dado 3,5.
Al cloro se le da el valor de 3, al igual que al nitrógeno, ¿ya? Y así hay valores de electronegatividad, y esta electronegatividad fue descubierta o propuesta por un señor de apellido Pauling, ¿ya? Es un ícono en química el apellido Pauling, ¿no? Es uno de los que ha hecho que la química progrese. Bien, existe una regla llamada regla de octeto, ¿ya? Que más o menos intenta explicarnos por qué los átomos se hacen estables, ¿no? ¿Ya? Entonces, los gases nobles, a ver, vamos a ver, hemos visto la semana pasada que el helio, neón, argón, criptón, xenón y radón son los gases nobles. Todos, excepto el helio, tienen 8 electrones en su capa de valencia. A esto se le llama regla de octeto. Cuando un átomo completa 8 electrones en su capa de valencia, se dice que el átomo está imitando al gas noble más cercano a él, ¿no? Y entonces ese elemento se hace estable, es lo que se indica, ¿ya? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, lo siguiente. Voy a prescindir de esto y voy a colocar algo propio, ¿ah? Por si acaso, ¿bien? Listo. Veamos acá. Este es el segundo periodo, ¿ya? Y este de acá va a ser el tercer periodo, ¿correcto? Acá tengo yo elementos colocados estratégicamente y de manera adecuada. Tengo acá a litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Neón 10. Acá está el helio. Y a continuación está el sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro. Y acá está el gas argón, ¿sí? La regla de octeto es la regla que dice que el elemento cercano al gas noble, en este caso, el que está cercano al neón, intenta parecerse a él. ¿Listo? Pero él tiene 9 protones, y él tiene 8, y él tiene 7, y él tiene 6. Pero al mismo tiempo esto tiene que ver con la tabla periódica. ¿Qué tengo yo? Que el nitrógeno es del grupo 5, el oxígeno es del grupo 6, que el flúor es del grupo 7. ¿Qué significa eso? Que tienen 7 electrones, pero quieren llegar a 8. Deben de ganar un electrón. Aquel que tiene 6 para llegar a 8 debe de ganar 2 electrones. Aquel que tiene 5 para llegar a 8 debe de ganar 3 electrones, ¿no? Pero aquel que tiene 12 o aquel que tiene 13 protones, 11, tiene que llegar al gas noble más cercano. Quiere llegar al neón. Por lo tanto, el aluminio tiene que perder 3 electrones, el magnesio tiene que perder 2 electrones y el sodio tiene que perder un electrón, ¿ya? Entonces, ahí se da lo que se conoce como oxidación-reducción, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, ¿qué es la regla del octeto? La regla del octeto es una regla empírica que explica la estabilidad de los elementos cuando forman un compuesto en función a si logran o no logran completar 8 electrones en su capa de valencia, ¿ya? ¿Sí? Preguntas hasta ahí. Los no metales ganarán electrones hasta llegar a 8 y los metales van a perder electrones hasta llegar a 8. ¿Listo? ¿Ya? ¿Me dejó entender? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna pregunta o duda? ¿Todo está bien hasta ahí? Profesor, ¿qué pasa si, por ejemplo, no sé, el fósforo, digamos, también se tendría que acercar al neón?
Sí, 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 el comportamiento es de grupo. El comportamiento es de grupo. Recuerda que ahorita es un grupo. Nitrógeno y fósforo ganan 3 electrones. Te lo pongo acá. ¿Ya? A ver, ya. Acá está. A ver, ¿listo? Ya, este es el fósforo. ¿Listo? Eso es una notación Lewis de fósforo. El fósforo cuando forma, por ejemplo, fosfina, que es esto de acá, ahora el fósforo tiene 8 electrones. Puedes ver lo que está encerrado. Hay 5 puntitos y 3 aspas. 5 más 3 son 8 electrones. El fósforo completa la regla de octeto, se hace estable. ¿Ya? A eso se refiere. Pero eso es un comportamiento de grupo, ¿correcto? Más o menos. Sí, profesor, gracias. Ya. Esos son comportamientos de grupo. ¿Alguna otra duda por ahí, por favor? ¿Ninguna? Ya, entonces continuamos, ¿ya? De acá no me sirve. Listo, vamos a hablar ahora del enlace iónico, ¿ya? El enlace iónico es el enlace que se forma cuando un átomo ha perdido previamente un electrón y un átomo ha ganado previamente un electrón. ¿Qué significa eso? Que previamente alguien ganó y alguien perdió electrones. O sea, en castellano, alguien tiene carga positiva y alguien tiene carga negativa. ¿Listo? Entonces, en ese instante, hay una atracción de carga opuesta, carga positiva contra carga negativa, a lo cual nosotros llamamos enlace iónico. ¿Correcto? ¿Ya? Y pues vamos a ver entonces ahora lo que corresponde o lo correspondiente a un enlace iónico. Bien, como se ha dicho, el enlace iónico, ¿quiénes tienden a perder electrones? Y la respuesta es los metales. ¿Quiénes tienden a ganar electrones? Y la respuesta es los no metales. Entonces, el enlace iónico preferentemente ocurre entre metales y no metales. Eso es cierto, completamente cierto. ¿No? Y entonces veamos acá, ¿no? Previamente ocurre una transferencia de iones, sí. El metal pierde electrones y el no metal le gana los electrones, ¿no? Ahora, ¿por qué el metal pierde electrones? Porque el metal tiene baja electronegatividad. ¿Y por qué el no metal gana electrones? Porque tiene alta electronegatividad, ¿no? Ahí el dibujito que es para niños dice que el no metal es fortachón, así como algunos fortachones, ¿no? Y el metal es un debilucho, un flaquito, un alfeñique, como aparece ahí, ¿no? Entonces, esa es la razón técnica que nosotros hemos inventado para explicar el enlace iónico. Como el no metal tiene más electronegatividad, le quita su electrón al metal, ¿ya? Y eso es lo que se representa ahora, ¿no? ¿Ya? Cuando el metal pierde electrones, se convierte en catión, carga positiva, y cuando el no metal gana electrones, se convierte en anión, carga negativa. ¿Listo? Ahora, el enlace iónico en realidad es la atracción entre catión y anión. Es esa atracción el enlace iónico. ¿Ya? Hasta ahí, ¿estamos bien? Entonces, finalmente, el enlace iónico se da entre catión y anión. ¿Listo? Por favor, observaciones, comentarios. Si no hay comentarios, entonces la huelga continúa, ¿ya? Proseguimos. El ejemplo clásico es de la sal común. Ojo que el cloruro de sodio es lo que nosotros conocemos como sal de mesa. Sal de mesa o sal de cocina, ¿no? Aquello con la cual cocinamos nuestros elementos. Un ratito, por favor, ¿ya? A ver qué están haciendo mis niños acá. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Entonces, veamos acá. El sodio es un no metal de valor 0,9 y el cloro el sodio es un metal y el cloro es un no metal de valor 3, ¿no? Si yo resto, la diferencia me va a salir 2,1. Entonces el sodio tiene que convertirse en catión, carga positiva, y el cloro se convierte en anión, carga negativa.
¿Ya? Ahí está. Ahora, lo que está al lado derecho dice 8 puntitos, son 8 electrones, es para comprobar o para verificar eh, la notación de Lewis con la regla del octeto. ¿Ya? Ahí está la regla del octeto en su expresión, llamémosle sencilla. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el sodio se ha convertido en catión, como se puede constatar ahí, ¿no? Y el cloro se ha convertido en anión. ¿Ya? Ahora, los compuestos iónicos, acá apareció recién, ¿no? El valor de la electronegatividad 2,1, a lo que hacía referencia hace un ratito. ¿Ya? Bien, pero ¿qué más tengo acá, no? Acá tengo que, ¿y cómo es la sal en realidad, no? La sal es así blanquita como la veo en mi cocina, en la casa, como ustedes ven, respectivamente, y la respuesta es sí. La sal tiene ciertas características, ¿no? Que son propias del producto, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, entre esas características, una característica muy, muy notoria de la sal es que forman esa especie de malla que ustedes ven ahí, llamada red cristalina. ¿Sí? Esa malla o red cristalina es aquello que no se explica por qué la sal tiene esa forma, esas características. ¿Ya? Entonces, el catión sodio de rojo está rodeado por anión cloruro, que es de color verde en este caso. Y esta malla que ven acá, una especie de cubo no mágico, es la red cristalina de cloruro de sodio. Como ejemplo de un compuesto iónico, excelente. Me hace recordar que el cloruro de sodio es un sólido cristalino, forma redes geométricas, redes cristalinas, formas geométricas exactas, ¿ya? Y los iones ahí están atrapados. Por lo tanto, los iones no tienen movilidad propia, ¿correcto? Ahora, aparte de eso, ¿no? Los iones de un compuesto iónico se rompen con facilidad, son muy, muy frágiles, ¿ya? La carga positiva, la carga negativa, ahí está, nadie discute eso. Pero la atracción es muy, pero muy débil. ¿No? Ahora, el catión con el anión se atraen fuertemente, sí. Es tanta la fuerza con que se atraen que hay que calentar mucho, mucho para que de sólido pase a líquido. Y peor todavía, hay que calentar más para que de líquido pase a vapor, ¿no? Por eso se dice que el punto de fusión y el punto de ebullición son bastante altos, más de 1000 grados. Cuando están como sólidos, debido a que sus iones no se mueven, ¿no? La conclusión a la que se llega es que son malos conductores de la electricidad. ¿Ya? Y malos conductores no solamente de la electricidad, también del calor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto al enlace iónico? ¿Aló? ¿Alguna pregunta respecto al enlace iónico? ¿Todo bien? Espero que sí, entonces, para poder continuar. ¿Ya? Bien, les decía que no solamente el enlace iónico, sino que también el enlace puede ser metálico, ¿no? Y entonces vamos a aperturar lo que corresponde a enlace metálico, ¿no? Pregunta, ¿qué propiedades tienen los metales, ¿no? Los metales son eh, materia que tiene propiedades especiales, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, que conducen fácilmente la electricidad y el calor, ¿no? Quiere decir esto que sus átomos vibran porque el calor eh, se transmite siempre y cuando la estructura vibre, ¿no? Porque al momento de vibrar, pues se genera calor con el movimiento, ¿verdad? Pero bueno, entonces,
La teoría del mar de electrones ha sido una teoría inventada por nosotros, los seres humanos, para poder explicar mejor cómo es que la electricidad se conduce, ¿no? En esta teoría se dice que los electrones de un átomo metálico están muy pobremente unidos entre sí, de tal forma que, pues, los electrones tienen cierto grado de libertad para poder, entre comillas, escaparse al átomo o escaparse del átomo, ¿no? Para poder moverse por cualquier lugar, ¿ya? Y entonces, ahí es donde ingresa eso y aparecen las palabras electrones deslocalizados y aparece la palabra cationes metálicos. ¿Qué significa eso? Eso significa aproximadamente lo siguiente. Significa que el núcleo químico, al atraer tan pobremente a los electrones de enlace, simple y llanamente pierde esa fuerza con la cual atrae, ¿no? Y pues la cosa se hace más difícil, ¿ya? Porque simple y llanamente los electrones se van a escapar, ¿no? Por decir así, ¿ya? ¿Listo? En la teoría del mar de electrones, los electrones están, entre comillas, escapándose de sus núcleos completamente, ¿ya? La teoría del mar de electrones tiene que ajustarse a lo que ocurre en los metales, a los metales y lo que nosotros vemos, ¿no? Por ejemplo, que vemos que todos los metales son sólidos excepto el mercurio, ¿no? Esto a temperatura ambiente, ¿ya? Ahí está el oro, el cobre, la plata, el mercurio es líquido, todos los demás son sólidos, que son muy buenos conductores del calor y la electricidad, sí, 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 sí. Entonces, esa teoría del mar de electrones justamente indica eso, ¿no? Que son buenos conductores del calor y la electricidad, ¿no? ¿Ya? Que la mayoría de metales son maleables, sí. Recuerden que la palabra maleable significa moldeable. Moldeable en láminas, moldeable en hilos, moldeable de alguna forma, ¿no? ¿Ya? Y entonces, dice ahí, son maleables y se pueden convertir en hojas o en láminas muy, muy delgaditas, ¿no? Y se pueden convertir en hilos muy delgados, ¿no? La orfebrería, pero es una tierra de orfebres, hace eso, ¿ya? El oro, la plata y el cobre son los metales, entre comillas, llamados metales preciosos. Ahora, otra cosa está relacionada con el punto de fusión o con el punto de ebullición, ¿no? ¿Ya? Esa es otra cosilla que también ocurre, el punto de fusión y el punto de ebullición. ¿Sí? Continuamos. La temperatura, por ejemplo, tomada de un texto, ¿no? De un manual, nosotros llamamos handbook, libro de mano y traducido al castellano, ¿no? De lo que ya se conoce, ¿no? Por ejemplo, se conoce que el oro se derrite o funde, que es el término técnico, a 1064 grados, la plata a 962, ¿no? Y el cobre a 1085 grados, ¿no? Significa esto entonces de que tiene mayor punto de fusión, mayor punto de ebullición, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Continuamos. Muy bien. Si dejamos a los metales a un ladito, ¿ya? Y no metemos de lleno a la parte de enlace, pues podemos ver algunas cositas como las que aparecen ahí, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos ahí? Ahí tenemos, por ejemplo, el inicio del enlace covalente. Recuerden que la palabra covalente significa compartir, ¿no? Entonces, vamos a empezar aquella teoría
que habla del enlace donde los átomos comparten electrones. ¿Ya? Ese es el enlace covalente. ¿Sí? Entonces, en el enlace covalente, necesariamente, ¿ya? Los átomos van a compartir electrones. ¿Sí? Necesariamente. ¿Ya? ¿Y cuántos pueden compartir? Pueden compartir 2 electrones, pueden compartir 4 electrones o pueden compartir 6 electrones. ¿Ya? O sea, solamente pueden compartir valores pares, números pares de electrones. ¿Correcto? ¿Ya? Y entonces acá empezamos, ¿no? Pero como un no metal tiene alta electronegatividad, al igual que otro no metal, o al menos sus valores están relativamente cerca, entonces, entre comillas, ellos se van a pelear, ¿ya? Ellos se van a pelear por los electrones de enlace. Pero la pregunta es, ¿quién va a ganar? Y la respuesta es ninguno. ¿Por qué? Porque simplemente los dos, al tener fuerza similar, ninguno de ellos se va a dejar, ¿no? Y entonces, y ahí viene la palabra, se comparten pares de electrones, ¿ya? 2 electrones son suficientes para formar un enlace, siempre ha sido así. Con 2 electrones se forma un enlace, ¿ya? Bien, nosotros respiramos aire y dentro del aire está el oxígeno, ¿no? El oxígeno es un gas necesario para nuestra vida, un gas terriblemente corrosivo, destructor, pero nuestro organismo y muchos organismos vivientes que dependen del oxígeno nos hemos adaptado a ello, ¿no? Entonces, el oxígeno tiene una estructura como la que se ve en la pizarra o en la pantalla, ¿no? Cada oxígeno tiene 8 electrones, ¿sí? Pero él quisiera tener 10, ¿ya? 8 entre comillas le falta, ¿ya? Entonces, en su afán de tener 10 electrones, lo que va a hacer el oxígeno es ganar electrones, ¿no? Puede ganar electrones, y eso es completamente cierto, siempre y cuando esté con un metal, ¿ya? Pero cuando está con un no metal, debido a que el no metal también tiene su fuerza, y entre comillas, no se deja quitar los electrones, entonces, pues tiene que compartirlos, como pueden ver en la imagen, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que el oxígeno de la izquierda está compartiendo sus electrones con el oxígeno de la derecha, ¿no? ¿Y cuántos electrones están compartiendo? 2 pares o 4 electrones, ¿no? Y entonces eso se escribe o se representa de la manera que ahora está, ¿no? De la manera que ahora está colocado así, ¿no? Oxígeno, doble enlace, oxígeno, ¿ya? Entonces, con el doble enlace está justificando a la molécula de oxígeno de la cual nosotros dependemos para nuestra sobrevivencia, ¿sí? Listo. Acá, ¿qué se ve en la pizarra? En la pizarra se ve 2 pares enlazando, que vienen a ser estos. Cada rayita es un par de electrones, pero también se ven electrones no enlazantes, que son aquellos. ¿Y cuántos son en total? En total son 4 pares, ¿ya? 4 pares u 8 electrones, ¿ya? Un ratito, por favor. Aló, doctor. Doctor Mejía, ¿cómo está?
Ya, disculpen por favor, ya, pero era un colega que me ha hecho un servicio y hay que corresponder, ¿no? Muy bien, entonces les hablaba de 2 pares de electrones enlazantes y 4 pares de electrones no enlazantes, ¿ya? En la naturaleza, en química, esos 4 pares de electrones no enlazantes tienen una importancia terrible, 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 ¿ya? Normalmente las personas no van a entender eso porque no tienen, digamos, por decir así, la formación, ¿no? Pero eso es terriblemente importante para que la naturaleza funcione como tal, ¿no? Bueno, lo que hemos revisado un poquito de química, sí podemos entender un poquito más que el resto, ¿ya? Continúo. Bien, el enlace covalente se clasifica de varias formas. Una de ellas es por su polaridad. Entonces, yo voy a tener un enlace covalente apolar o puro y un enlace covalente polar. ¿Cuándo es apolar? Cuando la diferencia de electronegatividad es 0. Acá está. Y cuando es polar, cuando la diferencia de electronegatividad es menor que 1,9, pero mayor que 0. ¿Ya? Entonces, si yo veo acá la molécula de hidrógeno que está acá ahora, que puedo escribir así, H2, me doy cuenta que la molécula de hidrógeno está formada por 2 átomos de hidrógeno, ¿ya? Y al estar formada por 2 átomos de hidrógeno, entonces se puede decir que es homoatómico. Y acuérdense que la palabra homo significa igual, ¿ya? Y entonces, pues, la molécula de hidrógeno es apolar. ¿Por qué? Porque su diferencia de electronegatividad es 0 y además porque está formado por átomos iguales, ¿ya? El enlace covalente polar es, acá está el ejemplo clásico, se usa el HCl, el cloro tiene más electronegatividad que el cloro, tiene más fuerza para atraer a los electrones, por lo tanto los lleva hacia su lado, ¿no? ¿Ya? Entonces, el cloro se carga como un polo negativo, que es muy discreta su carga negativa comparado con un anión, y el hidrógeno se carga como polo positivo. Lo mismo, su carga es muy pequeña comparada con un catión, ¿ya? ¿Bien? Y entonces, entre polo y polo, pues simplemente se da ese tipo de enlace, ¿no? Ahí está la imagen de la derecha. Parece una coma, parece una lágrima, pero la parte gordita es para el polo negativo y la parte estrecha es para el polo positivo, ¿ya? Según la procedencia de los electrones, ¿no? Formar enlace es como formar una pareja, ¿no? Y una pareja debería de formarse. Yo pongo 50 soles, tú pones 50 soles. Yo pago 200, tú pagas 200, ¿no? Mitad, mitad, ¿sí? Ese es el enlace covalente normal. El enlace covalente coordinado no es así. En el enlace covalente coordinado o dativo, la palabra dativo viene de dar, ¿no? En ese enlace, simplemente uno de los átomos aporta los 2 electrones, ¿ya? O sea, él quiere unirse y él aporta los 2 electrones, ¿sí? El enlace covalente normal es para el cloruro de hidrógeno, que está ahí, mientras que el covalente coordinado o dativo es para otra estructura, ¿no? El ozono. Bien, tengo ahí el ejemplo del ozono. El ejemplo del ozono es un ejemplo clásico. ¿Cómo se analiza? ¿Cómo se busca entender que el oxígeno tiene que tener 6 electrones propios? En el caso de lo que se está presentando, se puede ver acá que este oxígeno tiene 6 electrones rojitos. El que está al centro tiene 6 electrones sí y solo sí se atrapen de la manera como han atrapado, ¿no? Y el de la derecha tiene también 6 electrones, ¿sí? Entonces, pero uno de ellos no encaja, ¿no? El que no encaja es que el átomo del centro, el oxígeno del centro,
ha tenido que usar o emplear su par de electrones para unirse al otro átomo de oxígeno. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, por eso se llama enlace coordinado o dativo. Uno de ellos aporta el par de electrones para obtener el enlace. ¿Ya? Y según el número de electrones compartidos, hay otra clasificación que podemos decir que es el enlace simple. ¿Listo? Entonces pueden ver ustedes acá que entre carbono e hidrógeno entre carbono e hidrógeno, cada enlace tiene 2 electrones, una rayita. Esa rayita o esos 2 electrones se llama enlace covalente simple. ¿Ya? Ahora, si vamos con el ejemplo del centro, este par de carbonos tiene 2 rayitas, significa 4 electrones. Y esta molécula de nitrógeno tiene bien, el enlace triple tiene 3 pares, o sea, 6 electrones, ¿no? Ahora, el enlace doble tiene un enlace sigma y un enlace pi. El enlace triple tiene 2 electrones, que es sigma, y 4 electrones, que es pi. Un ratito, por favor. ¿Ya? Un ratito, estoy en clases. A ver. Maricelo, ahí manda por favor. Salvo esa separación. Ya, mis disculpas nuevamente. Bien, tengo ahí la fórmula de una sustancia llamada ácido fosfórico. ¿Ya? Entonces, uno de los grandes problemas acá para entender el enlace dativo es que ustedes tienen que guardar en memoria lo siguiente. Así que les paso a manera de ayuda o plagio. ¿Ya? El oxígeno siempre va a ser así. ¿Ya? El hidrógeno siempre va a ser así. Cuando el oxígeno no tiene estas 2 rayitas, tiene solamente una o tiene 3, es dativo. Pues acá, esto está bien, esto está bien, esto está bien, esto está bien, él está bien, tiene 2, y él está bien, tiene, pero el de acá no. ¿Sí? Él tiene 1, por lo tanto él es el dativo. ¿Ya? Y, a ver, por favor, me gustaría su participación en este caso. ¿Se entiende? Hola.
¿Alguna duda respecto al ácido fosfórico o al ácido sulfúrico? Lo mismo acá, por favor. Esto que estoy mostrándole funciona al 100%. ¿Este hidrógeno tiene un enlace, como dice a la derecha? Sí. ¿El oxígeno tiene dos enlaces, como dice a la derecha? Sí. Este hidrógeno tiene uno, está bien. Este oxígeno tiene uno. Pero miren acá. Este oxígeno tiene uno. Y este de acá también tiene solo uno. Por lo tanto, estos dos son dativos. ¿Me dejo entender? Hola, Sí, ¿están? profesor. ¿Me dejo entender? Entonces, hay una cosa que se llama notación de Lewis. Y lo que está acá, voy a ver, voy a cambiar de color el lapicero, o al no, o como se llame. Entonces, esto de acá es la notación de Lewis. Y la notación de Lewis es la herramienta que se utiliza para hablar de estructuras, ¿ya? Entonces, ahí no pueden ustedes dar ventaja absolutamente a nadie. ¿Ya? ¿A dónde lo puse? Ya está muy atrás, creo. Acá lo puse. Ah, miren, el detalle empieza acá. Acá. ¿Ya? En este garabato que está ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tiene el oxígeno? A ver, mirando, por favor. El oxígeno tiene que tener 6 electrones, porque pertenece al grupo 6. El nitrógeno tiene que tener 5 electrones, porque pertenece al grupo 5. El carbono puede tener hasta 4, porque pertenece al grupo 4. Y el flúor puede tener hasta 7. Ahí, en ese pequeñito lugar de la tabla periódica, está el secreto de la estructura de los compuestos. ¿Ya? Bien. ¿Preguntas, dudas? Ya, si no hay preguntas, continúo. ¿Ya? ¿Cómo son las sustancias con enlace covalente? La sustancia con enlace covalente, voy a ponerles acá algunos ejemplos que ustedes recuerdan. Es el agua, H2O, es el anhídrido carbónico, CO2, pero también es el metano, CH4, y también es la glucosa. ¿Listo? ¿Ya? Todos ellos son compuestos con enlace covalente. A todos ellos se les llama moléculas. ¿Correcto? Entonces, las moléculas pueden estar en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso. Eso es completamente cierto. ¿Ya? Luego, ahí está, el azúcar, el agua, el dióxido de nitrógeno. Las moléculas o sustancias moleculares tienen bajo punto de fusión y bajo punto de ebullición. ¿Sí? El agua congela a 0 grados, hierve a 100 grados. ¿Sí? Es un punto de fusión y un punto de ebullición bajísimo comparado con otros compuestos, con otros elementos. Como es una molécula y comparten los electrones, entonces los electrones están aislados. Los electrones no van a tener movimiento propio. ¿Listo? ¿Y cuál es la conclusión a eso? Son malos conductores de la electricidad. ¿Listo? Son malos conductores de la electricidad. ¿Sí? Muy bien. La regla del octeto, les decía, es una regla empírica que a mí me ayuda a explicar fórmulas. ¿Ya? ¿Por qué esta fórmula acá? Porque cumple la regla del octeto. Ya, todo el mundo cae. Y si no cumple, entonces empiezan las dudas, empiezan los problemas. ¿Sí? Bien, lo que se ha colocado en la diapositiva es el hidruro de berilio, ¿no?
donde si me fijo y hago memoria de que cada rayita son 2 electrones, me doy cuenta de que el berilio solamente tiene 4 electrones y debería tener 8 para completar la regla del octeto. Entonces, ¿qué pasó? Ahí está. Los cloros cumplen con la regla del octeto, ¿sí? El berilio no. ¿Listo? Entonces, ¿por qué no cumplen? Se dice que no cumplen por defecto, ¿no? Le falta. ¿Ya? Ahora, si me voy a otra sustancia, cloruro de boro, que lo encuentro enlazado del boro. ¿Cuántos electrones tiene el boro? Bien. Pero ¿qué pasa cuando la cantidad de electrones no es 8, sino más que 8? Se habla de octeto expandido. Bien, si ustedes analizan al átomo de flúor que está acá, ven que tienen 8 electrones, ¿sí? Pero si analizan al xenón, que es un gas noble, 8 más 4, porque acá hay 1, 2, 3, 4, 4 por 2, 8. Pero acá hay 2 pares más. Bien, si ustedes ven al flúor en el compuesto que estoy marcando ahorita, también van a ver que el flúor tiene 8 electrones. Pero ese, entre comillas, no es el chiste. El chiste está en que azufre acá tiene ¿cuánto? 6 por 2, 12 electrones. Muy bien, en el pentacloruro de fósforo sucede lo mismo. 10 electrones, 12 electrones. Ya. Y acá, ojo, también hay 12 electrones. ¿No? Entonces, cuando la cantidad de electrones sobrepasa lo esperado, entonces hablamos excepción a la regla de octeto por exceso. Acá ha aparecido la palabra expandido, pero para el caso son sinónimos, ¿no? Vamos a hablar ahora de la clasificación de las moléculas, ¿sí? En los diferentes estados sólido, líquido o gaseoso, ¿ya? ¿Sí? Bien, las moléculas se pueden clasificar en dos grandes grupos. Una es la molécula apolar y otra es la molécula polar. La molécula polar debe su registro
¿Sí? ¿Por qué una molécula es apolar? ¿No? Y la respuesta que hemos inventado es porque es simétrica. ¿Y por qué una molécula es apolar? Este concepto de polaridad de molécula ya es más difícil. ¿No? Requiere un concepto previo que se llama par de electrones libres o sin combate. Un ratito, por favor. Muy bien, ya regresé. Entonces, ¿cuál es el criterio para asignar a una molécula? ¿No? Ustedes todavía están con una base bien sencillita, pero caballero nomás, hay cosas que hay que aprender, ¿no? Entonces, dice una teoría que la presencia de pares de electrones libres hace que la molécula sea polar. Pero si la molécula es simétrica, la molécula es apolar. ¿Ya? ¿Sí? Si hay pares de electrones libres y aparte hay un ángulo, como se puede ver acá, es apolar. Si es completamente simétrica, ven el triángulo equilátero que acá está, ven la molécula lineal que acá está, entonces es apolar. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna pregunta por ahí, por favor? Profesora, si me puede volver a explicar esto de del par de electrones libres, por favor. Sí, sí, sí. Entonces, a ver, vamos a ver, ¿ya? Ahí, ya. Le decía aproximadamente lo siguiente, ¿ya? Para saber la polaridad de una molécula, tienes que fijarte en su fórmula, ¿sí? Y ver si hay pares de electrones libres, ¿correcto? Ese es en primer lugar. Entonces, yo puedo ver acá, ahora voy a cambiar el color, ¿ya? Voy a ver acá, ¿no? Y esta molécula tiene par de electrones libres. Veo acá y los tres tienen par de electrones libres, pero al mismo tiempo veo que acá es un triángulo equilátero, ¿correcto? Lo dejo como tal. Esta molécula es lineal, así como aparece acá. Exactamente, miren, podría cortarlo por la mitad, y salen dos partes iguales. ¿Qué significa esto? Esto significa la palabra simétrico o simétrica. Esta molécula del CO2 es simétrica. Ahora, ¿qué veo acá en esta fórmula? Lo parto por la mitad, es igual. Lo corto por acá, es igual. O sea, también es simétrica. Y acá, ¿qué veo? Este es un ángulo. Pares libres,
¿no? Entonces, la presencia de par de electrones sin compartir. Y si la molécula es angular, como aparece acá, forma un ángulo. ¿Listo? ¿Se me entendió un poquito mejor? ¿Quién me habló? Sí, sí. Ya, entonces, vas a buscar en una estructura, en el caso haya la palabra polaridad, que haya pares de electrones libres, ¿sí? Y a continuación vas a proyectar que tenga dos partes iguales. Si tiene dos partes iguales es simétrico, ¿ya? Como aparece acá. Por eso aparece la clasificación, ¿ven? Par de electrones polar. Triángulo equilátero apolar. Molécula lineal apolar. Un alqueno apolar. Y acá el ozono polar. ¿Sí? Bien, entramos ahora a lo que se llama fuerzas intermoleculares, ¿no? Una molécula es atraída por otra molécula igual o diferente, sí, en mayor o menor grado si tienen afinidad, ¿no? Pero la afinidad es una consecuencia de la estructura, ¿ya? Entonces, yo puedo colocar moléculas con carga positiva junto con moléculas de carga negativa y la respuesta es sí, ¿ya? Y lo que aparece en la pizarra dice, las fuerzas intermoleculares son fuerzas eléctricas que permiten la atracción de moléculas polares o apolares, ¿sí? ¿Ya? No, a ver, no es requisito imprescindible que sean moléculas apolares o quizás moléculas polares. Ahí está, lo que está en línea punteada se llama en química puente de hidrógeno. ¿Sí? Y el puente de hidrógeno es una fuerza intramolecular, o sea, entre moléculas de la misma especie, ¿no? Si se quiere usar la palabra especie. Ahora, las fuerzas intermoleculares condicionan que un líquido sea fácilmente desplazable o sea difícilmente desplazable, ¿no? ¿Ya? En la izquierda está la viscosidad. Pueden ver que en la solución celeste ya se cayó casi todo. ¿Sí? El agua cuando hierve, ¿por qué el agua no se evapora rápidamente? Porque hay fuerzas intermoleculares. ¿Sí? ¿Y cómo son las fuerzas intermoleculares? Son de hasta tres tipos. Fuerzas de London, fuerzas de puente de hidrógeno o fuerzas de dipolo-dipolo, lo que está colocado ahí, ¿no? ¿Quién dio el criterio de la fuerza de London? Bueno, en base a eso, el señor de apellido London dejó su herencia, ¿no? ¿Quién va con la fuerza de dipolo-dipolo? Bueno, aquí está un señor de apellido Queso. ¿Bien? Entonces, ¿cómo funciona esto? Que gradualmente la fuerza de London son las fuerzas más débiles que se conocen. Luego le sigue la fuerza de dipolo-dipolo en intensidad. Luego le sigue el enlace puente de hidrógeno. Ya. Ya después de eso ya se pueden hacer iónicos, ¿ya? Pero solamente por la adversión. Bien. La fuerza de tipo dipolo-dipolo son fuerzas que aparecen cuando las moléculas van a interactuar entre sí. Es el caso del ácido clorhídrico
En el siguiente caso está el HCl, ácido clorhídrico. ¿Ya? Cada una de esas moléculas es un dipolo. Ahí está el puente de hidrógeno de color verdecito con naranja, creo que es. Sí, pero las fuerzas intermoleculares en moléculas apolares es importantísimo. Miren en la parte de abajo, de amarillo está colocado el flúor molecular. En la parte siguiente está el cloro iónico. Bien, le sigue el bromo de color naranja. Dice en la parte inferior izquierda, a mayor masa molar y volumen, mayor intensidad de fuerzas intermoleculares y mayor temperatura de ebullición, ¿ya? Eso, a ver, vamos a ver respecto al gráfico que está a la derecha, parte de abajo. El flúor tiene menor masa molar que el cloro. Por lo tanto, ¿ya? Hay una relación, ¿cierto? Tiene que tener menor fuerza de London. En la segunda, el cloro está unido a bromo. Y en la última, bien, entonces, si la molécula es grandota, la fuerza de London son intensas y pueden pasar al estado sólido. Es el caso del yodo que está en la gráfica. Pero si las moléculas son pequeñas, no. ¿Se entendió? Bien. Hay un enlace muy especial al cual llamamos puente de hidrógeno. ¿Ya? ¿Quiénes son los elementos de más alta electronegatividad que están en la tabla periódica? El flúor, el sodio, el oxígeno y el argón. Bien, ¿cómo trabaja esto? ¿El agua es líquida porque así lo hizo Dios? No. En el agua líquida se dice que hay mínimo 4 a 5 puentes de hidrógeno. Bien, pero no solamente con el agua se forma enlace puente de hidrógeno. Se puede formar con cualquier molécula que tenga hidrógeno unido a otro elemento con enlace covalente. Bien, no sé si hasta ahí habría habido alguna pregunta, algo que quisiera de repente que aclare. ¿Algo? Bueno, es así, pasamos a los ejercicios, ¿ya? Bien, la primera pregunta dice,
Las monedas de 2 y 5 soles que usamos son ejemplos de una aleación. La parte central está constituida por oro, cobre y níquel. El agua que bebemos, cualquiera sea la marca, la sal con la cual sazonamos nuestros alimentos, todos son materia, compuestos, pero ¿qué tipo de enlace tienen, no? Ahí me dan la electronegatividad del hidrógeno 2,1, oxígeno 3,5, cloro 3, cobre 1,9, níquel, etc. Dice 1, los metales de transición de las monedas se usan mediante enlace químico. Bien, y entonces eso es completamente cierto. 2 dice, en el agua, los elementos de hidrógeno y oxígeno se unen mediante enlace covalente, pues también en el agua se le dice a la molécula de agua molécula justamente porque hay enlace de tipo covalente, ¿no? La 3 dice, en la sal de mesa, los elementos sodio y cloro unen sus por enlace metálico. La número 3 dice, en la sal de mesa los elementos sodio y cloro se unen mediante enlace iónico, eso es absolutamente cierto. Y la pregunta 4 dice, los compuestos iónicos tienen menor punto de ebullición que los compuestos covalentes, eso es falso, ¿ya? ¿Cómo lo evidencio? Si ustedes ponen una piedra a calentar al fuego, pregunta, ¿la piedra se deshace? ¿Se desmorona? En la pregunta 1, la respuesta 1 es verdadero, 2 es verdadero, 3 es verdadero y la última completamente falso, ¿no? Es tanta la atracción que se da que un compuesto iónico siempre tiene mayor punto de ebullición que un compuesto covalente. Sí, dime, un ratito, por favor. Un ratito. ¿Ya está seco? Creo que estamos en la comunidad que necesitaba. ¿Y la has hecho bien, Silvina? Sí. Ya, por acá, mucho cuidado, a sobre colocamos los labios. Un poquito, quedamos. ¿Pero sí va a subir? Porque va a subir, va a subir. Muy bien, pasamos a la pregunta 2. Hubo un pequeño acontecimiento, ¿ya? Dice, muchos de los compuestos que forman parte del suelo son compuestos iónicos. A ver, un ratito. Están ahí atentos, ¿no? ¿Sí? Ya. Bueno, continúen entonces. Muchos de los compuestos que forman parte del suelo son compuestos iónicos. Uno de ellos son los carbonatos y los cloruros, ¿ya? A ver, les cuento más o menos el siguiente cuento. Nosotros caminamos por el suelo, ya sea sobre cemento, sobre pavimento, en un terreno rústico, rural, chacra, etcétera, como quieran llamarlo, ¿sí? Y siempre vamos a caminar sobre sustancias químicas. Eso es indiscutible, ¿no? Entonces dice ahí, como son los carbonatos y los cloruros. Es posible que ustedes no sepan nada de carbonatos y nada de cloruros hasta este instante. Luego dice,
El carbonato de calcio es componente mayoritario del mármol. Está formado por el ion calcio y el ion carbonato. Entonces, cuando me dice está formado por el ion calcio, yo de buena voluntad debo de escribir ion calcio y ion carbonato. ¿Por qué? Porque a continuación lo dice, acá está, la fórmula CaCO3. ¿Ya? Entonces, este es mi punto de partida, entre comillas, yo que quiero descubrir química. Con eso, poquito a poquito, voy descubriendo, ¿ya?, las cosas. Dice, con respecto a este compuesto, seleccione el valor de verdad de las siguientes proposiciones, ¿no? Dice, el elemento calcio al ionizarse pierde 2 electrones y es un ion divalente. Este es el calcio. A ver, vamos a ver. Calcio 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Bien, resulta que cuando el calcio se convierte en ion calcio es porque previamente ha perdido 2 electrones. Bien, la segunda dice, ¿el carbonato es un anión? Sí, porque el carbonato tiene carga negativa, por lo tanto es un anión. Para así poder enlazarse con el ion calcio, sí. El negativo tiene que enlazarse con un positivo. Esa es una, entre comillas, ley natural. Los opuestos se atraen, ¿no? La 3 dice, el ion calcio cumple con la regla de octeto, y la respuesta sigue siendo sí. Si vemos la configuración electrónica que he escrito hace un instante, entonces, cuando uno hace esto, 1s2, 2p6, 3d10, entonces ahí ocurre que el carbonato de carga negativa tiene que ser atraído por el calcio, que previamente, al haber perdido 2 electrones, ya tiene 8 electrones en su capa de valencia. O sea, el calcio va a cumplir la regla del octeto, ¿ya? La pregunta 3 dice, ¿el ion calcio cumple con la regla de octeto? Sí, eso es verdadero. El ion carbonato es un oxoanión de carga -2, de cuando es verdadero. Bien, entonces, si la primera es verdadera, si la segunda es verdadera, si la tercera es verdadera y la cuarta es verdadera, la letra A es respuesta. Ya, la letra A es respuesta. ¿Sí? Proseguimos. Los metales puros, plata, oro, zinc y sus aleaciones, no. Bien, la pregunta te le dice los metales puros, oro, plata, zinc, y cobre y zinc, y las aleaciones tales como bronce, latón, tienen muchas propiedades típicas que comparten. Marque la alternativa incorrecta. La primera, todos los metales conducen fácilmente el calor y la electricidad. La respuesta es 100% correcta. No hay metal que no conduzca el calor o la electricidad. B, su punto de ebullición es mayor comparado con la del agua.
El agua hierve a 100 grados centígrados, nada más. Solamente hierve, ¿no? Congelaría, etcétera. ¿Ya? Dice el punto B, no, el punto C, su elevada densidad permite que sean muy frágiles, fáciles de transportar. La D dice, los átomos se encuentran muy juntos. Bueno, la D dice, los átomos se encuentran muy juntos entre sí, ¿sí? La teoría del enlace metálico sustenta eso. Y finalmente, algo que le gusta a todo el mundo, ¿no? ¿Qué cosas? El brillo, ¿sí? Como dice la propaganda, deja que tu cara brille o algo por el estilo, toma pobre, ¿no? Entonces, el brillo es propio de los metales. ¿Por qué? Por su uniformidad. Acá, esto sustenta el brillo. Brillo uniforme. ¿Ya? ¿Sí? El brillo uniforme permite lo que se llama la reflexión de la luz. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, profesor. Ya, gracias, señorita. Pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? Acá esta pregunta me han dicho que no la habían entendido, pero vamos a ver si ahora que se entienda, ¿ya? Dice, la mayoría de materia viviente orgánica corresponden a moléculas, es decir, no metales unidos mediante la compartición de electrones, ¿no? Nosotros vemos las distintas fórmulas que comparten la vida, la gran mayoría son moléculas, la gran mayoría. Como ejemplo tenemos a la glucosa, los sacáridos, los lípidos, los ácidos nucleicos. ¿Sí? Dice, esta clasificación se fundamenta en la presencia de grupos de átomos característicos. Tiene la 1, enlace carbono-carbono solamente. Me preguntaron, ¿y qué pasó con los demás enlaces? Las respuestas son tácitos. ¿Ya? Son tácitos. Entonces tengo ahí carbono-carbono, enlace simple. La número 2 dice carbono-oxígeno-hidrógeno, ¿no? Si aplico el truco anterior, no sirve, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Carbono, oxígeno, hidrógeno. El carbono tiene 2,5 de electronegatividad, el oxígeno tiene 3,5. La tengo acá entonces 3,5, acá tengo 2,1. Si yo resto acá, me da 1. 1 es polar. Si yo resto aquí, me da 1,4. 1,4 también es polar, ¿no? Entonces, yo mediante esa resta podría afirmar que el enlace es polar carbono-oxígeno y que el enlace es muy poco polar, ¿no? Hidrógeno-oxígeno, por ejemplo, ¿no? O lo que salga, podría informar, ¿ya? La letra A dice lo siguiente, ¿no? Todas las estructuras mostradas comparten dos pares de electrones. La C.
El ejemplo del carbono con el oxígeno, doble enlace, esta es una estructura que aparece en nuestro cuerpo inclusive. ¿Cómo es esto? Pues acá le pongo el 2,5, acá el 3,0 y me sale este polo. El polo es positivo, el polo es negativo. La última dice carbono, nitrógeno, hidrógeno. Entonces acá no era. Ya. Dice el enlace carbono-oxígeno doble, ¿es polar? Sí. ¿El oxígeno es el polo negativo? No. El oxígeno no es el polo negativo. Pregunta 5. La pregunta 5 dice, observar y poder construir la estructura de los compuestos nos ayudaría a predecir sus propiedades con un nivel de certeza muy considerable, ¿no? O sea, 90-95% ya es bastante apreciable, ¿no? Para las moléculas comunes siguientes, me dan una lista: CO2, agua, amoníaco, sulfuro. Muy bien, tienen el CO2, tienen el agua, el amoníaco, el sulfuro. ¿Sí? Entonces hay que ver la estructura ante todo, ¿ya? CO2 es así. Si yo veo esta forma, puedo predecir que esto es lineal. Y si es lineal, es simétrico. ¿Ya? Dice, en el CO2 el enlace carbono-oxígeno es polar, sí, pero la molécula es polar por ser asimétrica, falso. Bueno, entonces en la pregunta 5 dice, el agua. El agua y el CO2, ¿cómo es el agua? Estoy en el agua o me salí, no puedo ver. Está aquí, profesor. Ya. Creo que ahí está la pantalla completa, ¿ya? No, no alcanzo a distinguir. Muy bien. Le decía que el agua, ¿cómo era el agua? A ver, un ratito, por favor. Hay una pequeña falla acá.
Ya, acá está. Ahora sí. Bien, no sé cómo fue, pero me salí de la pantalla. ¿Ya? Bien, le decía que el agua es así. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver acá? Dice, el agua tiene un par de electrones sin compartir y es falso. El oxígeno del agua tiene dos pares. ¿Listo? Y el enlace es un enlace covalente simple. La C dice, la estructura del H2S es similar a la del agua. Sí. Entonces voy a pintar acá abajo. Este es el H2S. ¿Se parece o no se parece al agua? Sí, como si fuera copia uno del otro. ¿Por qué? Porque ambos pertenecen al mismo grupo 6 de la tabla periódica. ¿Ya? Entonces, perteneciendo al mismo grupo, sus estructuras químicas de todos sus compuestos, casi de todos deben ser similares. ¿Ya? Luego dice la molécula del amoníaco. Lo voy a pintar acá ahora, a este lado, el amoníaco. Entonces el nitrógeno son 3 hidrógenos, hidrógeno, hidrógeno, y acá tiene par de electrones. ¿Ya? Dice, ¿la molécula de amoníaco tiene un par de electrones sin compartir? Sí. ¿Y cumple con la regla de octeto? No. La molécula es todo. ¿Ya? Y entonces, donde hay hidrógeno, el hidrógeno no cumple la regla del octeto. ¿Ya? Pero el hidrógeno sí cumple una regla llamada regla de 2, o algunos llaman dueto, ¿ya? Regla de 2 o dueto. ¿Listo? ¿Qué significa eso? ¿No? Que el hidrógeno solamente puede tener 2 electrones en su capa de valencia, nada más. Entonces, el hidrógeno jamás va a tener 8, ¿no? Entonces, por eso hace varias décadas, los que especialistas en el área hablan de una regla del dueto, ¿ya? Para el hidrógeno. Regla de 2 también se puede decir en otro idioma. ¿Bien? La E dice, según la diferencia de electronegatividad, el enlace cloro-hidrógeno es polar, y la respuesta es sí. Pero la molécula es apolar y la respuesta es no. Este es el enlace hidrógeno-cloro. El cloro es el polo negativo y el hidrógeno es el polo positivo. Pero esto mismo se mantiene en la molécula. Entonces la molécula es polar. ¿Ya? Muy bien. Entonces en la pregunta 5, ¿dónde está la respuesta? ¿No? Dice, ¿cuál es lo correcto? El CO2 polar en la molécula es, por ser asimétrica, falso. En el agua tiene falso. La correcta es la letra C. ¿Por qué es menos polar? Porque acá es 2,1 y acá es 2,5. La diferencia es 0,4. En el caso del agua, no. 2,1 y acá es 3,5. La diferencia es 1,4. O sea, cuando dice es menos polar, es en realidad menos polar. ¿Ya? Bien. Hasta ahí, ¿está bien? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Aló? Bien, la pregunta 6 dice, el enlace covalente dativo o coordinado ocurre cuando un átomo no metálico presenta al menos un par de electrones libres o sin compartir. Moléculas como el ozono, ácido sulfúrico, ácido perclórico, se explica mediante el enlace dativo. Indique el número de enlaces dativos respectivos en la fórmula anterior, ¿no? ¿Sí?
Entonces, veamos en primera instancia el ozono. El ozono es así. El ácido sulfúrico es así. Y el ácido perclórico es así. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué de particular tiene esto? Regresamos nuevamente a lo dicho anteriormente. ¿Qué cosa se le dijo hace rato? De que el oxígeno es así. De que el cloro tiene que ser así. De que el nitrógeno debe de ser así. ¿Listo? Muy bien, entonces empiezo a revisar. Este oxígeno del ozono, el que está acá a la izquierda, ¿tiene dos enlaces? Sí. El oxígeno que está acá tiene tres enlaces. Esto está mal. Y el oxígeno que está a continuación tiene un enlace. Está mal. Entonces, este enlace es el dativo. Todo comparado, todo comparado con lo que está acá. ¿Ya? Por favor. ¿Listo? ¿Qué hice ahora nuevamente? Ya. ¿Bien? Todo comparado con él. Ahora, el oxígeno y el azufre están en el mismo grupo de la tabla periódica. Por lo tanto, sus estructuras son similares. Ahora analizo acá. Este hidrógeno tiene un enlace, está bien. Este oxígeno tiene dos enlaces, está bien. Este otro oxígeno tiene dos enlaces, está bien. El hidrógeno tiene un enlace, está bien. Pero miren, este oxígeno tiene solamente uno, debería tener dos. Esto está mal. Este oxígeno, igual, también está mal. Entonces, pero el azufre debería tener dos, pero tiene cuatro. Estos son los dativos. ¿Ya? O sea, aquello donde no haya coincidencia es dativo. ¿Correcto? Bien. Finalmente analizamos lo del ácido perclórico. ¿Qué dice acá? Acá dice que el cloro solamente debe tener un enlace. El hidrógeno tiene un enlace, está bien. El oxígeno tiene dos, está bien. El cloro tiene cuatro, entonces no está bien. El oxígeno 1, dativo. El oxígeno otro, dativo. Este de acá, dativo. ¿Listo? Entonces dice, indicar el número de enlaces dativos respectivamente en la fórmula anterior. En el ozono hay uno, en el sulfúrico hay dos, en el perclórico hay tres. ¿No? Respuesta en la letra B de bebé. ¿Listo? Aló, por favor, alguien me diga, más o menos se entendió de acuerdo a lo que le estoy tratando de indicar. Sí. ¿Sí? Ya, se entendió entonces, por favor, lo que está colocado ahí. Este oxígeno que está acá, estoy señalando con la flechita, es el requisito. Este cloro es el requisito. Este nitrógeno es el requisito. Si no cumplen ese requisito, dativo automáticamente. ¿Ya? Pregunta 7. A ver, le dejo acá de repente un ratito. Voy a ver qué están haciendo mis alumnos. Un ratito, por favor. Muy bien, ¿cómo va la lista?
Muy bien, disculpen, ya regresé. Los niños están haciendo una práctica de viscosidad presencial, ¿ya? Bien, justamente con glicerina, que vamos a hablar en un ratito, ¿ya? Dice, los estados de agregación de las moléculas son explicadas en base al concepto de fuerzas intermoleculares. Las moléculas pueden presentar fuerzas fuertes, ojo, las moléculas pueden presentar fuerzas fuertes y entre ellos está dipolo-dipolo y puente de hidrógeno, o fuerzas débiles son las fuerzas del horno, ¿correcto? Entonces, toda molécula o es polar o es apolar. Las polares, fuerzas fuertes, y las apolares, fuerzas débiles. Las siguientes fórmulas corresponden a hidrocarburos saturados, alcanos, considere moléculas lineales, ¿no? ¿Qué significa esto? El metano es como un puntito. El butano son 4 carbonos. El octano son 8. El eicosano, bueno, son 20, o sea, un montón de zigzag que voy a hacer acá, tremendo, grandote, en fin, etcétera. Y el triacontano ya para qué le escribo, ¿no? Entonces, a eso significa la palabra moléculas lineales, ¿ya? Ahora, recuerden lo que les dije hace rato, la fuerza del horno, mientras más grande la molécula, mayor es la intensidad de la fuerza del horno. Pero lo que no les dije era cuando la molécula es pequeñita, es gas. Cuando la molécula es intermedia, es líquido. Y cuando la molécula es grandota, es sólido. Eso mismo, exactamente lo mismo va a ocurrir acá. ¿Okay? Metano, un carbono, gas. Butano, 4 carbonos, gas. Octano, 8 carbonos, líquido. Eicosano, 20 carbonos, sólido. Y triacontano, 30 carbonos, sólido. Dice acá, ¿el metano y el butano son gases por su baja masa molar? Sí. ¿Y las fuerzas del horno son de menor intensidad? Verdadero. El estado natural líquido del octano, ¿sí?, se explica por su moderada masa molar. Bueno, esto es falso, porque al octano se le considera baja masa molar, ¿ya? El punto de ebullición del eicosano es mayor que el de triacontano. No, el punto de ebullición tiene que ser menor. Tiene 20 carbonos y acá tiene 30. ¿Listo? O sea, falso también. La viscosidad del octano es mayor que la viscosidad del eicosano, falso. Por el tamaño, ¿ya? La volatilidad, facilidad para evaporarse y tensión superficial del triacontano es mayor que la del eicosano. ¿Listo? Eso es falso. Es menor. Ahora, hubo una pregunta en San Marcos hace mucho tiempo que decía lo siguiente, ¿no? ¿Por qué es más viscoso esta molécula que esta otra molécula? ¿No? Y la respuesta está en que las fuerzas del horno son menores acá, que estoy rayando ahorita, y las fuerzas del horno son mayores acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque son de mayor tamaño. Nada más el tamaño condiciona esto, ¿ya? Entonces, en la pregunta 7, la respuesta es la letra A. ¿Listo? Entonces, ¿por qué hay gases? Porque el peso molecular es bajo. ¿Por qué hay sólidos? Porque el peso molecular es altísimo, ¿ya? ¿Y por qué hay líquidos? Bueno, su estructura molecular dice mucho que ver y su moderado peso molecular también dice algo que ver, ¿ya? Bien. Pasamos a la pregunta. ¿Hasta ahí está claro, por favor? ¿Hasta ahí está claro? Bueno, paso a la 8. Justo el día de hoy acá en la escuela donde yo trabajo, están trabajando la parte de viscosidad con glicerina, ¿no? Y los chicos están comprobando con un poco de ánimo y desánimo a la vez que la glicerina tiene alta viscosidad. ¿Qué significa eso? Que la glicerina así nomás no se derrama.
La glicerina es un líquido muy, muy espeso, completamente puro, ¿no? Dice, los polioles son moléculas que contienen varios grupos hidroxilo, sí, por eso se llama polioles, ¿no? Ejemplo, el etilenglicol, que tiene 2, y la glicerina, que tiene 3, y el sorbitol, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. El enlace carbono-oxígeno OH se repite. Eso debe de quedar claro, completamente claro en su formación. Dice, complete los espacios en blanco. La diferencia de electronegatividad carbono-oxígeno es, y me pongo a restar acá, carbono, oxígeno, hidrógeno. 2,5, 3,5, 2,1, de acá a acá la diferencia es 1, y de aquí a acá la diferencia es 1,4, ¿no? Bien, entonces acá se rellena con 1 y con 1,4 en el lugar que corresponde. ¿Listo? ¿El grupo hidroxilo es polar? Sí. La palabra polar significa, por favor, soluble en agua. ¿Ya? La palabra polar es soluble en agua. Y además tiene capacidad de formar enlace puente de hidrógeno. Sí. El OH tiene capacidad de formar puente de hidrógeno. La tensión superficial del etilenglicol, que es la que tiene 2 OHs, es con la del sorbitol. Si tiene 2 OHs comparado con 6 OHs, ¿la tensión superficial será mayor o será menor? Y la respuesta es menor, ¿no? Mientras que el glicerol, que tiene 3 OHs, tiene viscosidad respecto al etilenglicol. La que tiene 3 OHs contra la que tiene 2, tiene que tener mayor viscosidad, ¿ya? Y entonces, por eso que la respuesta a la pregunta 8 es la letra A. No sé si me dejaré entender, ¿sí? ¿Ya? ¿Aló? ¿Todo bien? Ya. Estas son las claves de los ejercicios de reforzamiento, ¿sí? A ver, Ruti 1, Mota 2, Barrera 3, Ruiz 4, Chipana, Guamán, Romero, Sánchez. ¿Se entendió más o menos lo de la clase del día de hoy? Algo que de repente deseen que vuelva a explicar, quizás. Disculpe, profesor, a mí se me fue Sí. la señal cuando estaba explicando la pregunta número 3. No sé si 3. podría. A ver si puedo regresar. A ver, permíteme un ratito. Y ya. Dice acá la pregunta 3. Se ve, ¿no? ¿Sí? Sí, Ya. Metales puros, oro, plata, cobre y zinc. Sí. Átomo de ellos nada más. Y las aleaciones que son mezclas. Bronce, latón, etcétera, ¿no? Entonces dice, ¿conducen fácilmente el calor y la electricidad? Sí, esto es verdadero para todos los metales. Debido a la teoría, podemos poner teoría del mar de electrones, ¿ya? Dice, su punto de ebullición es mayor comparado con el agua. El agua tiene un punto de ebullición de 100. La mayoría de metales pasa de los 300 grados centígrados
pero el punto de fusión. Ahora imagínate a qué temperatura tendrán el punto de ebullición, ¿ya? Dice, su elevada densidad permite que sean fáciles de transportar. Esto es lo incorrecto. ¿Por qué? El oro tiene 19,3 gramos por mililitro. La plata tiene 14,2, creo, gramos por mililitro. O sea, son pesados. El aluminio es 7,3. ¿Ya? Entonces, si tú quisieras cargar algo así como un ladrillo de oro, ¿no? Lo que conocemos nosotros, un ladrillo pesaría como 50 kilos. Entonces dice acá, su elevada densidad permite que sea muy fácil de transportar. Falso. Entiendas de transportar como cargarlo, ¿cierto? Los átomos se encuentran muy juntos entre sí, eso es verdadero. Poseen un brillo y una dureza característica. ¿Por qué brillan las cosas? ¿Ya? Las cosas brillan porque su superficie es homogénea. Superficie homogénea, o pueden llamar pulida. Pulida. Entonces viene la luz, inmediatamente rebota. ¿Ya? Por eso que brillan las cosas. Y los metales, está la teoría y la práctica nos muestra que los metales están formados por átomos exactamente iguales unos al otro, ¿no? Y por lo tanto reflejan la luz, brilla su superficie, ¿ya? Más o menos, Sí, muchas gracias. ya. Muy bien, bueno, entonces ya estamos sobre la hora 1:30, ¿no? Entonces, en un instante la señorita auxiliar corta la señal. Yo asumo de que le están entregando la grabación de alguna de las clases que a ustedes le deben de parecer más simpático, ¿no? Muy bien. Entonces, por favor, de mi parte será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Cuídense.